Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez. Ticalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Hoy estos son nuestros titulares. Comenzamos. Gobierno amplía toque de queda hasta el 12 de abril. La suspensión de labores en el sector público y privado continúa. El número de contagios por COVID-19 sube a 36, mientras que se reportan 10 casos de recuperados. El presidente anuncia ayuda económica a 200,000 familias. Turistas europeos varados en Guatemala logran regresar a sus países de origen en un vuelo coordinado por la embajada alemana. Mientras decenas de guatemaltecos que esperaban regresar hoy al país quedaron varados en el aeropuerto de Miami, las autoridades ofrecieron un vuelo para mañana. El número de contagiados por coronavirus en el mundo supera los 700,000, mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump dice que no aplicará cuarentena en ciudades que son epicentro de la pandemia. Bien, le cuento que este domingo 29 de marzo el gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centroamérica la ampliación del toque de queda hasta el 12 de abril del presente año, al igual que la suspensión de labores y actividades en el sector público y privado. Estos son los puntos más importantes que resalta el documento publicado en el Diario Oficial. Las actuales disposiciones son vigentes a partir del lunes 30 de marzo de 2020 a las 0 horas. Suspensión de actividades laborales en el sector público y privado hasta el domingo 12 de abril de 2020. Incluso este plazo podría producirse o ampliarse por disposición presidencial. También habla de la continuación de actividades con restricciones en entidades que brindan su servicio ante la situación actual sin opción de cierre, como los hospitales, clínicas, centros de salud, transporte de carga, industria farmacéutica, alimentaria y de productos para la salud e higiene personal. Todos los establecimientos comerciales o servicios de cualquier índole o naturaleza deberán estar cerrados por restricciones de salud pública a las 24 horas. Hay excepciones dentro del horario de 4 a 16 horas, como los supermercados, abarroterías, servicio a domicilio de restaurantes, hoteles y pensiones con servicios de alimentos a las viviendas, también bancos, financieras y aseguradoras, entre otros, actividades agrícolas y ganaderas, transporte de ayuda humanitaria. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó en cadena nacional la aplicación de estas medidas de restricción. Además, informó que el número de casos se elevó a 36 y que 300 personas terminaron su cuarentena, y negó que existan casos de coronavirus en hospitales privados. Las personas que nos salen positivas, las 36, porque debo anunciar que hay 2 casos nuevos el día de hoy, 36 personas que llevamos siendo positivas. De esas 36 personas, nosotros hemos tenido 34 en absoluta cuarentena, unos en el hospital directamente, 6 de ellos trasladados del aeropuerto al hospital, por lo tanto no tuvieron contacto con nadie aquí, y el resto que han ido dando positivo en su casa en cuarentena y han sido trasladados como una medida precautoria al hospital. En el momento que una persona aparece como positiva, se le hace toda una historia con las personas que tuvo contacto. A esas personas con las que tuvo contacto las hemos puesto en cuarentena también. Por eso se dice y sabemos que al día de hoy hemos tenido más de 1,400 personas en cuarentena, de las cuales que están ahorita en cuarentena, y hemos logrado ya ir evacuando a unas 300 personas que han terminado su cuarentena. Y el presidente Alejandro Yamatei también anunció una ayuda económica de 1,000 quetzales a 200,000 familias. Habló de la entrega de 2,000 cajas de alimentos, entre otras medidas.
sacar a partir de la semana entrante la cantidad de 200 millones de quetzales del fondo de emergencia, que es lo que tenemos en tanto y cuanto el decreto del Congreso, en donde nos da posibilidad de tener más fondos, nos llega a nuestras manos y lo sancionamos, que está ya en el proceso de venir a la Presidencia de la República. Tenemos 200 millones de quetzales que vamos a implementar dándole a las personas una ayuda económica, a 200,000 familias a las que les vamos a dar una ayuda económica este mes de 1,000 quetzales para arrancar el mes de abril. Eso va a ayudar a pagar la luz, va a ayudar a pagar el agua y va a quedar un extra para que la gente pueda ir al mercado y aprovisionarse. ¿Por qué creemos nosotros que hay la necesidad de ayudar? Aparte de eso, estamos derivando 72 millones de quetzales del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que tenemos en disponibilidad, para hacer un total de 272 millones para poderle llegar a 2.720 familias, 200.720 familias en este lapso de los primeros días del mes de abril. El presidente también dio a conocer que hay nuevos casos de pacientes recuperados de coronavirus. Incluso habló de darles egreso hospitalario el día lunes. 5 pacientes más se han recuperado de COVID-19 en el país. 15 días después que el virus fuera diagnosticado por primera vez en Guatemala, ya son 10 quienes han dado negativo en las pruebas. Así lo dio a conocer el presidente de la República durante un mensaje a la nación. Pero también queremos anunciar 5 recuperados más, o sea, hemos llegado a 10 recuperados que estarán principiando a salir ya el primer grupo a partir de lunes. Será dado de alta los primeros 5. Los últimos recuperados los anunció luego de indicar 2 nuevos positivos a la nueva cepa de coronavirus, con los que para este sábado sumaban 34 casos. De estos, 23 hospitalizados, 1 fallecido y 10 recuperados, incluyendo los últimos 5. Y estos 5 estarán siendo dados de alta ya aquí en el Hospital del Parque, en el Hospital Temporal del Parque, pues a finales de la semana entrante. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas infectadas con el nuevo coronavirus y que han dejado de padecer síntomas pueden seguir contagiando durante 2 semanas a otras personas, por lo que deben ser aisladas hasta que termine este periodo. Además, añadió que en estos casos, quienes los cuiden deben ser personas no pertenecientes a grupos de riesgo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera. Bueno, y también les cuento que pruebas para detectar el COVID-19 podrían ingresar al país en los próximos días, así lo informó el presidente de la República, para tener 37.500 disponibles a partir del miércoles. 22.500 pruebas para principiar pruebas masivas en caso pasáramos a la siguiente etapa de casos comunitarios, que nos está, por gestiones del gobierno, nos está donando el BCIE, y 15.000 pruebas más que ha adquirido el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Fundación para el Desarrollo Fundesa. De esas 15.000 pruebas, más 22.500, tendremos 37.500 pruebas la semana entrante, más tarde miércoles o jueves de la semana entrante, ya listos. No solo nos estamos preparando con lo que tenemos, sino que encima de todo nos estamos preparando por si las moscas, por si se necesita. Y mire, este sábado el presidente también informó que se hizo la prueba para descartar el contagio del nuevo coronavirus, ya que estuvo en contacto con personas que dieron positivo. Y yo fui uno de ellos. Yo soy uno de los más de 500 que me le han hecho hisopado porque he estado en contacto con gente que ha resultado con coronavirus. 2 casos que han estado cerca, digamos, en reuniones. Y yo mismo me tuvieron que hacer el examen, no es nada agradable, y dimos negativos y seguimos trabajando. O sea, el riesgo del contacto es para todos, incluyendo el presidente de la República. Y durante una conferencia, el alcalde de San Pedro Zacatepeques, Noé Boror,
Aseguró que han efectuado evaluaciones junto con el Ministerio de Salud Pública para determinar si hay más casos de coronavirus y hasta ahora no han sido detectados, aunque no especificó si fueron pruebas de laboratorio o de otro tipo a las que se sometió a las personas. Tampoco aclara cuál fue la clasificación de los vecinos para determinar el riesgo de exposición al virus. El alcalde de San Pedro Zacatepeques también reiteró que las medidas de cuarentena que se han impuesto en el municipio seguirán como parte de la prevención, medidas más estrictas que las nacionales dispuestas por el presidente Alejandro Yamatei. El alcalde anunció este sábado 28 de marzo que continuarán con la entrega de 4,000 bolsas con víveres, lo cual se hace con el apoyo de empresas privadas. Y también le cuento que un grupo de entre 125 y 150 guatemaltecos permanecen varados en Miami, Estados Unidos, ante la cancelación de vuelos hacia el territorio nacional. Mediante un video proporcionado por uno de los afectados, se escucha cuando el personal del consulado les informa a los connacionales que en Guatemala no se tiene la capacidad para recibir esa cantidad de personas y evaluarlos si presentan síntomas del COVID-19. El procurador de los derechos humanos se refirió al tema y dijo que se comunicó con el canciller Pedro Brolo, quien le indicó que debido a los inconvenientes a los connacionales que resultaron afectados, se les proporciona hospedaje y alimentación y que realizan las gestiones para que puedan regresar al país el día de mañana lunes. Y estando aquí nos dicen que el vuelo fue cancelado, pero el avión está esperando todavía que abordemos, pero no sé quién ha dado esta orden para que... Y también luego de estar varados por varios días en Guatemala, turistas europeos retornaron a sus países de origen en un vuelo tipo charter que organizó la Embajada de Alemania en Guatemala y la Unión Europea. Más de 200 personas de nacionalidad alemana y de otros países de Europa se presentaron la mañana de este domingo al Aeropuerto Internacional La Aurora para abordar un vuelo que los retornaría a sus países de origen. Muy contentos de haberles organizado una posibilidad de regresar a sus países, a su tierra. De un lado estoy feliz que hemos logrado eso. De otro lado les digo a la gente que ojalá que vuelvan a Guatemala, como se ha interrumpido y sus vacaciones y han tenido muchas molestias por la cancelación de los vuelos, etcétera. Entonces, ojalá que vuelvan a Guatemala. La Embajada de Alemania en Guatemala y la Unión Europea fueron los encargados de devolver a 210 alemanes, 16 italianos y otros europeos que se habían quedado varados en nuestro país, luego que se cancelaran los vuelos como una medida para frenar el COVID-19. Esta fecha es una fecha muy especial porque es un vuelo charter que Alemania lo ha organizado para repatriar a estos turistas, y hay uno hoy y hay otro mañana y hay un tercero el miércoles. El embajador alemán informó que la mayoría habían ingresado al país hace 5 o 6 semanas y muchos de ellos eran turistas o habían venido por temas laborales. Se tienen más vuelos de este tipo programados para el lunes y miércoles de la semana que está por comenzar. Para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Fernando Cabrera, Dadiana Cabrera. Al volver de la pausa le presentamos los datos actualizados del coronavirus y algunos números que dan esperanza. Quédese con nosotros. Bien, ya estamos de regreso. Estados Unidos se convirtió esta semana en el país con más contagiados de coronavirus en el mundo, superando los 116,000 casos positivos. Hoy día ya estamos arriba de los 130,000. Las cifras siguen preocupando. Esta semana cerró con 650,000 contagios en el mundo. De hecho, hoy ya reportamos arriba de 700,000 contagiados y las muertes superan las 33,000. Son 202 países los que reportan contagios, pero entre las cifras negativas hay un número
que da esperanzas, pues más de 149,000 personas se han recuperado en todo el mundo. Hay más de 20 vacunas que están en proceso de prueba y por lo menos unos 5 tratamientos con medicamentos que se están utilizando en ensayos médicos en diferentes países, según informó esta semana la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y también en Guatemala se mantienen las medidas preventivas. El toque de queda seguirá hasta el 12 de abril, como ya le hemos informado, pero hay dudas sobre el número de casos y la cantidad de pruebas realizadas hasta el momento. El gobierno asegura tener el control de la situación, mientras se mantiene la solicitud para que se realicen más pruebas en el país. De hecho, se anunció que esta semana estarían disponibles 37,500. Millones de personas en el mundo se encuentran confinadas. El aislamiento social ha sido la medida más efectiva hasta el momento para evitar la propagación del virus. Sin embargo, no ha sido posible para todos. Por un lado, están las personas cuyas ocupaciones son esenciales y deben salir a prestar sus servicios, y por otro, las personas para quienes un día sin trabajo es un día sin comida. La situación es difícil. De cualquier forma, insistimos de nuevo, debemos cuidar de cada uno, porque al hacerlo nos cuidamos todos. Por eso, si usted está entre ese grupo que puede hacerlo, no salga, quédese en casa. Y en este momento vamos a continuar con más datos, porque entre el incremento de casos positivos de COVID-19, el toque de queda, la incertidumbre por el tema económico y el temor a la posibilidad de tener contacto con una persona que sea fuente de contagio, Guatemala pasa a la semana 2 de coronavirus. Esta es la crónica que nos presenta Dadiana Cabrera. Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente. El sábado 21 de marzo, el presidente de la República decretó nuevas restricciones, entre ellas toque de queda durante una semana. Alejandro Yamatei supervisó el Hospital Temporal para la Atención de Emergencia por Coronavirus de Quetzaltenango, que contará con 112 camas, 100 para encamamiento y 12 para intensivo. Hoy les anuncio que el día de ayer solo crecimos un caso. Llevamos 18 casos. Ese mismo día se anunciaba que los casos ascendían a 18 positivos de COVID-19, entre ellos el fallecido, confirmados en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Santa Rosa. El primer día del confinamiento obligatorio, la Policía Nacional Civil reportó que al menos 500 personas fueron capturadas en todo el territorio guatemalteco. A todas las personas que se encuentran en el centro histórico se les informa que hay presencia por parte de la. El lunes 23 de marzo, las carceletas de Torre de Tribunales amanecieron abarrotadas. El aeropuerto internacional La Aurora volvió a tener movimiento. Decenas de personas hicieron fila para abordar un avión. Se trataba de ciudadanos estadounidenses que con la embajada de ese país coordinaron un vuelo de retorno. Este salió con 240 ciudadanos y se dirigía a Miami. Varios de ellos aseguraron que pagaron el vuelo para poder regresar con su familia. El costo fue de $1,000. Pues a mí me mandaron el link donde estaban ofreciendo estos vuelos para ciudadanos y pues no están nada baratos, pero pues por mis hijos. Debo anunciar que el día de ayer, por la tarde-noche, se nos hizo presente el caso número 21. Para el martes 24 se confirmaron 21 casos positivos. Yamatei pidió a todos los ciudadanos acatar las recomendaciones sanitarias, entre ellas el uso de mascarillas. Las medidas han surtido efecto gracias a la colaboración de las personas. Gracias a ese toque de queda y a ese prácticamente encierro en que hemos tenido a la población sin transporte, hemos logrado que esta fase de contención hasta el día de hoy sea altamente exitosa. Para emergencias y atención de la crisis al coronavirus COVID-19. Ese martes el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del nuevo coronavirus. Hubo reacciones encontradas.
Las especificaciones incluían el traslado de 100 millones de quetzales para implementar en la red hospitalaria y laboratorios de prueba para la detección del COVID-19. El Ministerio de Salud de forma obligatoria deberá realizar las pruebas de detección a las personas que estén en cuarentena y en riesgo. Además, se autorizó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, que puedan practicar las pruebas de coronavirus en los casos que sean necesarios. La aprobación de esta ley terminó en la madrugada, luego que la discusión entre varios diputados se extendiera por una enmienda que no fue aprobada. Miércoles 25 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei expuso en una rueda de prensa que 4 pacientes se encontraban en fase de recuperación al dar negativos en nuevas pruebas realizadas. Hoy puedo anunciar con mucho orgullo que tenemos 4 guatemaltecos que ya dieron su segunda prueba negativa. Jueves 26 de marzo, personal del sector salud ve el hospital temporal habilitado en el Parque de la Industria como una oportunidad laboral, por lo que enfermeras y trabajadores de servicios varios llevaron su papelería para ser tomados en cuenta en la atención de este centro hospitalario. Estimados conciudadanos, acabo de tener una conversación con el ministro de Salud Pública. Viernes 27 de marzo. El presidente Yamatei confirma 7 nuevos casos positivos de COVID-19, sumando hasta el viernes 32. Uno de ellos con pronóstico reservado. 3 mujeres, una de 20, una de 23 y una de 25 años de edad, salieron positivas ahorita a mediodía. Y tenemos un 4.º caso el día de hoy, además que se suma a los 3 que ya llevamos, para un total de 7. Que viene de un contacto de una persona que ya estaba en cuarentena y que está en el hospital, su contacto está en el hospital de Villanueva. Por lo tanto, seguimos con las medidas de contención. Las 3 ciudadanas guatemaltecas que vinieron ayer de España fueron trasladadas del aeropuerto al hospital de Villanueva y están ahí en total aislamiento. Y la otra persona que estaba en cuarentena, al salir positivo su examen, fue trasladado inmediatamente. Más de 1.300 personas están en cuarentena en espera que desarrollen o no sintomatología relacionada con COVID-19. Insistimos, es cierto, la incertidumbre se mantiene. Todos queremos que esto pase rápido y tener la certeza también sobre la cantidad de casos y pruebas que se practican. Sabemos que hay muchas dudas, queremos respuestas. Por favor, comuníquese con nosotros a nuestras cuentas de redes sociales y manténgase informado. Eso es muy importante. Bueno, y a los datos que llaman la atención, datos curiosos, los estados de sitio y toque de queda son medidas implementadas en el país a lo largo de la historia reciente. El siglo pasado vimos varios, sin embargo, en la mayoría de ocasiones ha sido por problemas políticos o de seguridad. Ahora, una pandemia obliga a las autoridades a mantener estas medidas vigentes para evitar la propagación de un virus que tiene al mundo en emergencia. En nuestra hemeroteca de hoy le presentamos una recopilación de estos registros históricos. En la historia del país, diferentes acontecimientos han obligado a los gobiernos de turno a implementar medidas fuertes para mantener el orden o control. Los estados de sitio y toques de queda. Durante el siglo pasado, estos fueron algunos de los eventos que quedaron registrados. En 1955, Carlos Castillo Armas decretó estado de sitio con toque de queda entre las 0 horas y 6 horas del siguiente día, medida que se repitió en 1956. Tras la sorpresiva muerte de Castillo Armas, Luis Arturo González, primer designado a la presidencia, decretó otro estado de sitio. En la década de los 60, varios estados de sitio se registraron. Eran los años del inicio del conflicto armado interno. El 13 de noviembre de 1970, el general Carlos Arana Osorio decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por la violencia que se registraba en el país.
La medida incluía un toque de queda entre las 21 horas y las 5 horas del siguiente día. El 31 de junio de 1991, el presidente Jorge Serrano Elías declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional por los efectos del cólera. La Feria de Independencia de Quetzaltenango fue suspendida ese año, al igual que las ferias patronales de Suchitepeques y Chiquimula. Entre los años 2010 y 2019, se registraron 6 estados de sitio en diferentes regiones del país, por temas de seguridad y búsqueda de armas y narcotraficantes. Este año, el estado de sitio y toque de queda se implementa como medida de emergencia para evitar la propagación del coronavirus en el país. Al regresar, le contamos qué pasó con varios indigentes esta semana durante el toque de queda. Esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. Está con nosotros el doctor Oscar Barreneche. Él es representante de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS para Guatemala. Doctor Barreneche, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, han sido días de muchísimo trabajo para ustedes, para muchas personas. Y bueno, ¿cómo analiza los últimos datos que se tienen a nivel mundial y por supuesto localmente también? Bueno, gracias Alejandro por la invitación. Claramente el mundo, no solo Guatemala, esto realmente es una crisis global humanitaria, no solamente a nivel de salud, como todos lo sabemos ya, el problema del COVID-19 es una emergencia y una crisis que va mucho más allá del sector salud. El impacto que esto va a tener en la economía, el impacto que está teniendo en las familias de las personas que han sido más gravemente afectadas, nos llaman a actuar, y sobre todo a los países, a actuar de manera decisiva para continuar a luchar contra el virus, prevenir su expansión, para así reducir el sufrimiento humano, pero también el impacto económico que va a causar. Doctor, llama la atención en el caso de Guatemala los números. Ya sabe, el presidente ha anunciado en las últimas horas nuevos contagios, pero también números de personas recuperadas. Se habla de 10 y que esta semana se les estaría dando de alta. Usted como médico y también como representante de la OMS, ¿cómo mira esta situación? Bueno, primero que todo hay que manifestar satisfacción al hecho de que se ha podido, que las personas que fueron afectadas, las primeras identificadas en Guatemala, hayan podido salir adelante de este episodio sin más problema, es decir, que hayan recuperado su salud. Y pues esperar que las otras que están hospitalizadas puedan también salir de la misma forma. Pienso que es muy importante esos primeros casos porque le han permitido al país, implementar las medidas de identificación, de diagnóstico, de aislamiento. También se ha hecho el seguimiento de los contactos con la cuarentena y el seguimiento, y esto, de hecho, algunos de los casos, o casi todos los casos, hasta ahora tienen un contacto o presentan una historia de contacto con viaje a países donde los brotes han sido graves, como Europa, y en ese sentido ha permitido implementar las medidas que se recomiendan, lo que va a servir mucho en los siguientes episodios que se presenten o casos que se diagnostiquen para aprender sobre estos primeros y implementar esas medidas de manera más eficaz.
Eso es lo que puedo decir con respecto a los casos que se han hasta ahora identificado. ¿Usted cree que las medidas que se han implementado hasta ahora en el caso de Guatemala han sido las suficientes? ¿Ustedes han recomendado más? Le pregunto esto porque, por ejemplo, las personas pues piden que se realicen más pruebas. De hecho, el presidente anunció que esta semana tendrían disponibles más test para realizar las mismas. Pero, ¿qué es lo que ustedes han recomendado al gobierno local? Miren, lo que se ha aprendido mucho en la experiencia de los países que hasta ahora han pasado. Ustedes saben que empezó por Asia, ha seguido por Europa y ahora esta pandemia está llegando al continente americano. Lo que se ha aprendido mucho de la experiencia de los países como Corea del Sur, como Singapur, en Hong Kong, es que las medidas de distanciamiento físico ayudan efectivamente a retardar primero y a reducir el número de casos que se presenten. El principio básico es que la separación entre las personas, el evitar que las personas entren en contacto directo o entren en demasiada proximidad, permitiría reducir la transmisión de persona a persona, y eso es lo que estamos buscando, y por eso es que ahora no hay nadie en las calles, para evitar justamente que exista la posibilidad de ese contagio. Eso hay que hacerlo también fuera de las horas de toque de queda, por supuesto. Y que las personas adopten los gestos. Si todo el mundo adopta los gestos que protegen, el lavado de manos regular, seguido, bien lavadas las manos, con evitar tocar la cara con las manos, o si hay que hacerlo, lavarse las manos antes, cuando tener la etiqueta de toser, esas medidas ayudan a frenar la transmisión de persona a persona, porque se trata de un virus muy contagioso. Ahora, pero esas medidas no están solas. Una vez que hemos podido lograr reducir la transmisión por esas medidas, tenemos que enfocarnos en encontrar los casos, el virus y la batalla contra el virus a nivel del país. Eso quiere decir identificar cada caso, diagnosticarlo, cuando están confirmados, aislarlos y darles, identificar los contactos en cuarentena, y aquellos contactos que desarrollen síntomas, darles aislamiento también y seguimiento, y así sucesivamente por cada nuevo caso. Estas medidas conjuntamente son las que van a reducir, y son las que han demostrado que van a reducir el número de casos y el impacto que el COVID pueda tener en los países. Pero a ver, brevemente, doctor, ¿usted cree que se debe realizar más pruebas en el país? ¿Ustedes lo han recomendado? Claro. Le digo porque las personas sí lo están insistiendo. No, y es que la recomendación es clara. Si uno no... sabemos que muchos de los casos son asintomáticos o con síntomas muy ligeros. En esa medida la persona puede pensar que se trata de una gripa normal, o no sabe que puede ser portador del coronavirus. En ese sentido hay que ampliar el tamizaje a nivel de las regiones, no solamente aquellas que están en una relación directa con personas que han regresado de Europa o de Estados Unidos, sino también identificar potenciales puntos de entrada del virus, es decir, neumonías o infecciones respiratorias en personal de salud en los hospitales. Que en el país son muy comunes. ¿Perdón? Que en Guatemala son muy comunes las enfermedades respiratorias. En todos los lados son comunes, pero si hubiesen los medios de hacerle tamizaje a todo el mundo, sería muy bueno también. Pero el asunto es, hay que ser estratégicos en cómo se amplía eso. Y entonces lo que han hecho en el Ministerio de Salud es ampliar la definición de caso hacia las personas, por ejemplo, los trabajadores de salud que desarrollen síntomas respiratorios, porque sabemos que una persona cuando va a tener síntomas probablemente va a ir a un hospital, ya sea privado o público. Entonces la nueva definición de caso permite que los trabajadores de salud que tienen síntomas respiratorios van a recibir su prueba, y así es como una especie de vigilancia enfocada. Ahora, las medidas que hay que tomar, como le digo, son la evitación que la transmisión entre persona a persona por las medidas que se están recomendando, y la lucha muy enfocada a buscar el virus donde esté y cuando se encuentre, hacer la identificación, el aislamiento, los contactos, el seguimiento diario oportuno, y cada nuevo caso se tiene que ir manejando de esa manera para reducir el impacto del virus. Desde la OMS, ¿por qué cree que en Guatemala se está haciendo menos pruebas de acuerdo o comparativamente con el resto de países? Es decir,
Yo le puedo decir que la unidad del Laboratorio Nacional, la unidad de influenza, el Centro Nacional de Influenza, que es donde se está generando la estrategia para la expansión del tamizaje, ya se tiene una estrategia, ya se ha hablado con socios, laboratorios socios, ya se ha hablado con el ICS, se ha hablado con los diferentes laboratorios en los cuales se va a implementar la expansión que tiene que suceder o que va a suceder muy rápidamente en la medida en que los test también lleguen, y inclusive se va a implementar probablemente en laboratorios que queden cerca de la frontera terrestre en San Marcos. Los test que existen de manera comercial, los países están recibiendo todo tipo de ofertas con respecto a ellos. El Ministerio de Salud tiene que garantizar que lo que se utilice sea de buena calidad para que el diagnóstico de confirmación sea robusto y sea sólido. No hay 50.000 pruebas diagnósticas que funcionen de esa manera. El Ministerio de Salud empezó a tener la capacidad diagnóstica con nuestro apoyo desde hace ya bastantes semanas. Ellos lo han estado haciendo, ahora están en el proceso de comprar nuevos test kits, van a recibir una cantidad significativa. Inclusive estamos negociando con el productor de algunos de ellos, de pruebas que han demostrado la calidad, no solamente por nosotros, sino por ejemplo por autoridades regulatorias de referencia global como la FDA o la Agencia Europea o alguna de las 8 que existen en la región de las Américas. Porque la idea, hay unas pruebas que se están vendiendo en el mercado que tienen una sensibilidad muy baja. Eso no va a permitir y no le va a servir al país. Entonces, se está viendo, se envió, que es la plataforma técnica de laboratorios que existe para poder expandir, y en esa medida el Laboratorio Nacional ha desarrollado esa red bajo el control y bajo la supervisión para garantizar que las pruebas diagnósticas se hacen de buena calidad. Eso, en la medida en que se empieza a expandir, se va a multiplicar varias veces la capacidad, y en la medida que se expande la definición de caso para incluir, para ampliar el tamizaje, van a haber mucho más test que se van a ocurrir muy rápidamente. Bien, pues doctor Barreneche, muchísimas gracias por su tiempo y por haber conversado con nosotros esta noche. Seguramente en los siguientes días tendremos otras conversaciones con usted, así que buenas noches. Gracias, Alejandra, buenas noches. Bien, y mientras miles de personas permanecen en sus casas para evitar el contagio de coronavirus, hay un grupo dentro de la población que queda a la deriva, sin no tener a dónde ir. Hablamos de las personas sin hogar, los indigentes, los que viven y deambulan por las calles. Algunos presos del consumo de alcohol, otros enfermos en el olvido. Durante los primeros días de esta semana, el Ente de Domingo de Álvaro González y de nuestros equipos recopiló imágenes y hablaron también con algunos de ellos hasta que finalmente se anunció una solución provisional para albergarlos. Esta es la historia. Muchos se apresuran para volver a casa. Otros no tienen a dónde regresar. Diez minutos pasan de las 4 de la tarde. La ciudad empieza a quedarse en silencio. El sonido de las sirenas anuncian el toque de queda. Las pocas personas que se ven deambulando son aquellas a las que muchos llaman los sin hogar. Don Luis García y su esposa buscan refugio en uno de los albergues municipales de Misco. Estos lugares también dejaron de funcionar para evitar posibles contagios. Dijeron, hoy el albergue va a estar abierto para los necesitados que califiquen y pueden venir a quedar en la calle. Aquí dicen que no va a haber albergue. Pues tenemos que quedar a dormir en la calle porque... Sí, pero como dicen que en la calle después de las 4 no puede estar uno, ¿a dónde nos metemos? Más que el temor a contraer el virus, lo que a estas personas les preocupa es que las autoridades los lleven a carceletas, no por haber cometido un crimen, sino por vivir en la calle. Como el CD 14 de la Bolívar, así como lo dijimos ayer, con todo respeto, no tenemos casa donde vivir, ¿será que no podemos quedar en la calle?
Sí, se pueden quedar, pero sin mover, de 4 a 4 de la tarde a 4 de la mañana se pueden ir, pero ya en la banqueta se pueden quedar allí, pero sin mover. Y aunque no están del todo conscientes de la pandemia que aqueja a Guatemala y el mundo, solo piden a Dios sobrevivir un día más. Ay, nosotros pues solo pidiéndole a Dios que no nos pegue nada esto. Mientras el número de casos de coronavirus va en aumento, las autoridades aún no saben cómo proceder con los indigentes. Para aclarar, no encontraron ni un solo indigente ayer. En lo personal no, y las novedades no lo reflejan. Apéndense para proteger y servirlo. 2 días después de iniciado el toque de queda, las autoridades toman una decisión y habilitan un lugar para albergar a las personas sin hogar. Estamos coordinando a través de una asociación civil un albergue donde vamos a darle el resguardo a estas personas por la noche, alimentación y donde vivir para poder generar una mejor condición a los guatemaltecos que no la tienen. La ciudad está más quieta, más callada. Es posible que ahora podamos escuchar a nuestro prójimo y tenderle una mano para que juntos como nación podamos salir adelante y recordar este silencio como una llamada de atención para ser mejores seres humanos. Bueno, y así durante la semana se fueron habilitando otros albergues para atender a estas personas. Vamos ahora a cambiar de información, las condiciones del tiempo para las siguientes horas con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto poderte acompañar en esta noche de domingo, y a todos los que nos sintonizan es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas. Y prevalecen los cielos parcialmente nublados para esta noche en la mayor parte del territorio nacional, mientras que mañana en la mayor parte del día tendremos principalmente soleado para los departamentos de Petén, Alta, Baja Verapaz, el occidente del país, y mucho calor para el oriente de nuestro país, mientras que en el Caribe, la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur se esperará probabilidad de lluvia de moderadas a severas. Y a continuación les compartimos las condiciones del clima para los próximos días. En la ciudad capital se espera lluvia para el lunes con la temperatura máxima de 28 grados centígrados, incremento de nubosidad para el martes con una máxima de 27, y para el día miércoles tormentas eléctricas con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol para mañana, será a las 5:59 de la mañana y se ocultará a las 6:14 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Bien, ya estamos de regreso. Devotos de la consagrada imagen de Jesús de la Caída de San Bartolomé de Becerra en Antigua Guatemala mostraron su tristeza porque el tradicional cortejo procesional no salió este domingo. Todos sabemos la emergencia que estamos viviendo. Esta es la nota. Devotos de la consagrada imagen de Jesús de la Caída de San Bartolo mostraron sus sentimientos al no poder presenciar el tradicional cortejo procesional que reunía a miles de visitantes el quinto domingo de Cuaresma. Bueno, la verdad es que para nosotros es especial ver la procesión, ya que tenemos mucha tradición de salir todos los años con el Señor de la Caída, del cual mi papá también era bastante devoto, incluso fue de la hermandad. Pues la tristeza de no poder ver el paso del Nazareno de la Caída aquí por nuestras calles de la Antigua. Nos reuníamos como familia para ofrecerle una alfombra al soberano de la Caída. Viera que ya son varios años que estamos ahí sí que participando y venerando al Señor de la Caída, ¿verdad? Ahí sí que con gran devoción siempre venimos a cada año, cada quinto domingo, y lo esperábamos con ansia este año. Mientras tanto, la marimba de la Policía Nacional Civil llevó a cabo un concierto en la Plaza Mayor para enviar a la población un mensaje de fe y esperanza en estos momentos del estado de calamidad pública.
Bueno, es una actividad de un mensaje de fe y esperanza a todas las personas, a todos los guatemaltecos. Hoy, específicamente en el sector de la antigua Guatemala, poder venir y acompañar a los ciudadanos que se encuentran dentro de sus hogares con este concierto de marimba, un instrumento nacional. Por todo para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Bien, y también la Catedral Metropolitana vivió a puerta cerrada la misa del quinto domingo de Cuaresma, misma que fue transmitida en vivo por diferentes plataformas de redes sociales. Además, el sacerdote expuso por unos minutos al Santísimo en la puerta de Catedral. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información en Viva la Noticia desde muy temprano. Luego, nuestras 3 emisiones a las 13, 18 y 21 horas. Recuerde que también estamos las 24 horas en nuestras redes sociales. Yo regreso el domingo con más información. Buenas noches, que descanse y por favor, quédese en su casa. Jesús les dijo abiertamente, Lázaro habían ido a ver a Marta y María para... Con el mismo amor de Jesucristo, como lo quería. Luego dicen que Lázaro, su amigo, se enferma, se dedica sería totalmente distinta, diferente. Vemos cómo se supera la muerte. Es la divinidad del corazón del hombre, de nuestros rencores, de nuestro resentimiento, del amor, que dice,